Bueno, vamos a dar paso a Ana Brocal, diseñadora. Ha dirigido las luchas estudiantiles, diversas luchas estudiantiles, activista en las luchas y manifestaciones contra los recortes en Valencia y en su Murcia natal, y también elegida por la Comunidad Valenciana para representar a la candidatura de Recortes Cero. Bueno, hola a todos. Yo voy a hacer un llamamiento a la acción. El pasado 1 de mayo, en las manifestaciones de toda España, se dieron carteles y pancartas blancas con el logo de Recortes Cero. Ahí dimos el pistoletazo de salida a la campaña. Como gritamos en las manifestaciones, nosotros sí tenemos solución. Recortes cero y redistribución. Tenemos candidatos. Tenemos promotores y personalidades, avalistas. Ahora nos hacen falta votos. Y para eso los que estamos aquí somos imprescindibles. Ese monstruo de dos cabezas que llamamos bipartidismo tiene el dinero de la banca y del Estado, directamente y a través de sus fundaciones. Tiene los medios de comunicación a su servicio, con sus debates televisados entre Cañete y Valenciano, y facilidades de todo tipo para hacer llegar su propaganda y difundir sus llamamientos. Sus leyes pretenden impedir que no se nos vea. Pero ellos se sostienen por arriba. Nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen. Ahí es donde somos fuertes, y esto es lo que tenemos que saber aprovechar con audacia e inteligencia. Nuestro programa y nuestra alternativa defienden los intereses del 90% del pueblo. Decía Esteban Cabal que si nos dejaban podíamos ganar las elecciones, que si la gente pudiera conocer la alternativa nos votaría, porque nuestro programa es para el 90%, pero ellos no nos están dejando. Sus leyes protegen al bipartidismo, promocionan la abstención y el desinterés porque sirve al bipartidismo. Por ejemplo, los escasos 10 minutos que tenemos en televisión, repartidos en spot de 30 segundos, son en la 2, de lunes a viernes y a las 8:30 de la mañana. Además, en Valencia, sin Canal Nou, nos han quitado los 10 minutos que en otras televisiones autonómicas tenemos. Pretenden hacernos invisibles y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso tenemos que difundir nuestro programa entre nuestra gente, en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo o estudio. Hacer llegar las consignas y el programa de Recortes Cero lo más lejos posible, porque cuanto más lejos llegue, más apoyos vamos a ganar. Hay que explicar nuestro programa, hay que difundir miles y miles de folletos, de chapas, de pegatinas, de carteles, de bonos de campaña, tanto para financiarla con nuestros propios medios y no tener que depender de nadie, porque ya sabéis eso de que quien paga manda, como para hacer que nuestro mensaje llegue a todo el mundo, persona a persona, boca a boca, barrio a barrio, pueblo a pueblo. Detrás de cada pegatina, de cada chapa, de cada bono de ayuda, está la conciencia de que Recortes Cero no nace para protestar, sino para liderar un frente amplio de unidad que lleve al país a salir de la crisis por un camino de creación de riqueza productiva y empleo, de poner la capacidad de decisión en manos de los ciudadanos y de no dejarse dominar por ninguna potencia extranjera. Claro que sí que se puede, y al acabar el acto lo que os propongo es que os cojáis material de campaña para hacer que el logo, que las consignas y que los candidatos lleguen al entorno de cada uno. Hay una segunda cosa que va a hacer falta y es que os hagáis apoderados de Recortes Cero, para así asegurar que en cada colegio electoral de nuestra ciudad o de nuestra provincia no haya una sola mesa sin las papeletas de Recortes Cero bien visibles, para que tengamos un ojo puesto en cada recuento de votos, porque bueno, dicen que el pucherazo no existe, pero a verlo lo hay. Para que cada voto de Recortes Cero cuente, también en eso podemos contribuir a ampliar la democracia. Y por último, bueno, hemos hablado antes de la gira descalza que están haciendo nuestros candidatos, Nuria y Esteban. Y bueno, yo quiero nombrar un poco las provincias que llevan ya recorridas. Empezaron por Vizcaya, Álava, Burgos, Huesca y Zaragoza. Desde allí a Galicia, con actos en Santiago, en Redondela y en Pontevedra. Después marcharon a Asturias y de allí a Cataluña, Barcelona, Gerona, Tarragona.
Después han estado en Toledo, en Guadalajara, en Alcorcón, Madrid, y este fin de semana han estado en el Levante. El viernes estuvieron en Murcia, ayer en Alicante y hoy están aquí en Valencia. Y bueno, al finalizar el meeting, ¿vale? Lo que quiero es invitaros a una comida con los candidatos en el patio de Ruzafa, Literato Azorín número 13. ¿Vale? Va a ser una paella al aire libre con un precio de 10 euros para financiar la campaña. Luego a las 6 de la tarde vamos a hacer un pasacalles informativo por el cauce del Turia y vamos a repartir folletos y material de campaña. Pues os llamo a todos a que participéis y hacer que vuestros compañeros y amigos el 25 de mayo se lo digan claro a Merkel y Rajoy y le digamos todos con nuestro voto: recortes cero.